En lo particular, desde hace ya quizá un par de años, yo diría ya quizá una década, nos hemos abocado a analizar eh, pues detalles, diríamos, de la relación bilateral entre México y Japón desde una perspectiva diferente. Es decir, había una suerte de insatisfacción por parte propia de que cuando uno se aproximaba a esta recuperación de lo que había sucedido en los nexos diplomáticos y también en el área económica entre México y Japón, y esto aplica obviamente a cualquier otro país latinoamericano, pues había una serie de espacios vacíos, de espacios poco llenados, y que veíamos, diríamos, en la narrativa oficial, que estos espacios se mantenían como tal y que tampoco la academia habíamos ahondado o abonado mucho al respecto. Concretamente, es el periodo de entreguerras, ¿no? Diríamos, estos 30, 40 años que hay en este lapso, donde quizá se había trabajado mucho el tema de la cuestión de la migración, de algunos acuerdos bilaterales que México había asignado con Japón, por ejemplo, el acuerdo para la acreditación de médicos o dentistas, que también fue un elemento que da una impronta en la naturaleza de los flujos migratorios en el país. Estos se había estado trabajando pues con colegas como la profesora Marilena Ota, que realmente pues, fue la pionera en marcar esta ruta del análisis de los flujos migratorios japoneses en el país. Y pues, este trabajo se ha continuado con eh, nuestro amigo Sergio Hernández Galindo, que pues, también ha hecho lo propio. En lo particular, yo traté de darle seguimiento después del Tratado de Igualdad que es firmado entre México y Japón en 1888, donde se formalizan los nexos diplomáticos. Una pregunta que siempre había estado presente era qué había pasado después, es decir, cómo este tratado había estado operando más allá de lo que ya se sabe de la exitosa renegociación por parte de Japón de sus tratados desiguales con las potencias occidentales, pero por parte de México se conocía muy poco. Claro, un resultado había sido el tema de los flujos migratorios que ya mencionamos, la colonia Enomoto, ¿verdad? Que fue pionera también en América Latina, pero de ahí casi no se conocía nada más. Entonces empezamos a indagar estos aspectos es decir, cómo se operativizaba la relación. Ya teniendo una relación de carácter formal, bueno, México, ¿qué hacía? Si hacía lo propio o no hacía lo propio. En una primera instancia, yo me aboqué a los nexos económicos. Entonces, analizamos cuál era pues, la naturaleza del comercio exterior, qué es lo que México podía ofertar y qué era lo que se compraba, ¿no? Por su parte de Japón a México. Y ahí, bueno, pues encontramos varias cosas interesantes, que el patrón de los flujos comerciales no ha variado en todos estos años, en más de 131 años. Existe un volumen muy amplio de exportaciones por parte de Japón. Las exportaciones mexicanas son deficitarias, son menores, diríamos, una balanza comercial deficitaria para el caso mexicano. También pudimos constatar que, digamos, en el nivel macro, que pues sí, si bien teníamos ya un acuerdo con un país asiático, Japón, y posteriormente a finales del siglo XIX se hace lo propio con China, pues la naturaleza de las relaciones diplomáticas eran un tanto intermitentes, esporádicas. Los representantes mexicanos en esos países pues hacían pues muchos esfuerzos, ¿verdad?, para tratar de poner en el radar estos países en la
perspectiva y en la óptica de la Cancillería mexicana. Pero bueno, y para lo cual, bueno, tuvimos que hacer toda una recuperación de revisión del archivo histórico diplomático Genaro Estrada, donde pues pudimos constatar precisamente cuáles las acciones de filigrana, las cuestiones de tejido fino que implica esas relaciones macro, es decir, cómo los actores, cómo las personas, en este caso los funcionarios, pues trataban de hacer esfuerzos gigantescos pues, para poner en la atención de Japón en lo particular en la óptica del pensamiento de los dirigentes políticos o de los funcionarios en turno. Sabemos también que la coyuntura facilitaba o podía facilitar esta circunstancia. Sí, sabemos que después de la guerra con China en 1894 y posteriormente la guerra con Rusia en 1905, pues Japón tiene todos los reflectores a nivel mundial y obviamente pues va a dar fruto también, no solamente el fortalecimiento militar, sino también el proceso de modernización en la economía, ¿no? Y que Japón pues se convierte en un actor relevante en el comercio internacional, ¿no? Con productos altamente competitivos. Bueno, en todo este marco diríamos que era el aspecto central de la investigación que yo había estado realizando. De repente me encuentro en la revisión documental hemerográfica, particularmente de los periódicos de la época, me encuentro una nota que me causó un poco pues, de extrañeza, ¿no? Revisando el periódico, particularmente El Imparcial, que era un periódico de esa época, de finales del siglo XIX, principios del XX, me encuentro una nota sobre un japonés que fue encarcelado. Entonces dije, a ver, ¿cómo van a encarcelar a un japonés si lo que hemos aprendido del japonés es que es un hombre de honor, un hombre intachable, un hombre que se ajustaba, digamos, bajo la narrativa oficial, que se ajustaba perfectamente a las reglas de la sociedad? Entonces, fue por accidente encontrarme esa nota y empecé a indagar. Y resulta que esa nota era precisamente de un personaje que se llamaba Pablo Imay, que él, junto con otros colegas, él narra, digamos, dentro del expediente judicial y también dentro de la recuperación de las notas periodísticas, él narra que ellos habían estado en Estados Unidos, los tres, y que pues había todo un proceso de no adaptación a Estados Unidos precisamente porque le toca una de las múltiples olas de xenofobia que había marcado particularmente la California, ¿verdad? Y todo el movimiento antijaponés. Entonces ellos deciden viajar a México, ¿verdad? Y se instalan justo en la Ciudad de México, cerca de el barrio, ¿verdad? Un barrio en ese entonces, o un pueblo más bien, el pueblo de Xochimilco. Ahí, pues, ya traían algunos ahorros, compran tierras y empiezan, pues, a producir ganado y siembra, y lo cual, bueno, pues esto es cierto, ¿no? Esta labor de trabajo arduo y en plena dedicación, pues va a tener sus frutos para el éxito económico que después van a tener. Sin embargo, este éxito económico va a estar aparejado por una serie de diferencias. Pablo Imay, junto con sus colegas, pues van a discutir si valía la pena ampliar el negocio o quedarse como estaba. Ahí los diferendos surgieron y el chiste es, para hacerlo la narrativa mucho más corta, que hay un pleito, ¿no? Pablo Imay trata inicialmente de pensar cómo quitar el dinero al administrador que era José
José, ahorita se me va el apellido, pero él era como el administrador y él tenía el recurso, había ido al banco un día antes, entonces pensó cómo tratar de eliminar a este personaje. Inicialmente pensó en rogarlo, que se durmiera, y después, al no tener éxito en esta encomienda, pues en la noche lo mató, ¿no? Pocas palabras. Bueno, ahí el tema fue que fue aprendido, ¿no? Inicialmente había señalado que habían sido los zapatistas que se iniciaba el movimiento, como ustedes saben. Estoy hablando de 1913, ¿no? Después de la caída del demócrata Francisco I. Madero a manos del dictador Victoriano Huerta, y pues él echa la culpa a los zapatistas, después se investiga que no es correcto y que él fue el culpable, le encuentran el dinero que le había sido sustraído al difunto, y bueno, pues ahí eh, va una narrativa ya del expediente judicial, pero el caso es que él recurre a todas las instancias judiciales hasta llegar a la petición de indulto por parte del presidente de México, mismo que le otorga el indulto, ¿verdad?, de la pena de muerte que había sido ya sentenciado por parte de los tribunales locales, y el dictador lo indulta, precisamente porque ahí hay todo un juego de intereses geopolíticos, ¿verdad?, de cercanía con Japón y de una transacción se estaba dando de compra de armas. Entonces él tiene la suerte, ¿verdad?, de ser indultado y es condenado a 20 años de prisión. Justamente esta historia que se publicó posteriormente en Discovery Nikkei, a mí empecé yo a tener la inquietud de indagar un poco más sobre el expediente judicial de este personaje, porque quería ver pues en dónde había cumplido su sentencia, si había sido pues en el nuevo penal, ¿verdad?, que había sido inaugurado por Porfirio Díaz, que le llamamos el penal de Lecumberri, ¿verdad?, o el Palacio Negro, y pues por alguna razón no pudimos encontrar la ampliación del expediente. Pero ya estando investigando, junto con un colega, un asistente muy talentoso, Rogelio Vargas, empezamos a decir, bueno, ya estamos en el archivo del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, pues ¿por qué no vemos otros casos? O sea, sería muy interesante saber si solamente fue un caso único o ver si hubo otros japoneses que también tuvieron problemas legales. Entonces empezamos prácticamente en cero a investigar el archivo de manera manual. Aquí nos tuvimos que enfrentar con problemas diversos como pues que estaban mal escritos los nombres en japonés, que no, que había que recurrir a varios procedimientos de acceso a la información, fichas, y después de la ficha recurrir, ver el legajo, después del legajo algunos de ellos estaban censurados por las cuestiones de privacidad, entonces ir a otro documento a fin de que pudiéramos reconstruir y tener la historia mucho más completa. Esto para mí era muy, muy importante, es decir, era como humanizar al migrante, ¿no? Más allá de la perspectiva de lo que habíamos aprendido en los libros, era el saber que el migrante era como cualquiera de nosotros, que en un momento de ira, de envidia, de enojo, podíamos cometer un acto criminal, ¿verdad?, y teníamos que ser juzgados por nuestros actos. Entonces, esto era muy, muy interesante. Vimos y pudimos recuperar varios casos, mucho de demandas de corte administrativo y civil, precisamente también por el giro de la dedicación de los migrantes japoneses, en el ámbito económico, ¿no? Algunos tenían tiendas, tenían negocios,
encontramos un gran volumen sobre esto, pero yo en lo particular quería ver los del caso penal. Podemos encontrar documentados y con posibilidad, diríamos, de tener el acceso a la información 4 casos. Lo estuvimos trabajando, tuvimos que, insisto, checar y cruzar la información que en ocasiones no era completa. Y justo en estos 4 casos, que recientemente se publicaron también como una serie en la página de Discovery Nikkei, son muy ilustrativos, ¿no? Muy ilustrativos sobre pues, la cotidianidad, el día con día de la vida del migrante japonés en México. El primer caso es muy peculiar. Es el caso de Francisco Ishino Kawanishi, que él pues ingresó a México en 1923 y fue un comerciante muy respetado en la zona de Tijuana, en Baja California. Él, pues sabemos, con el trabajo arduo pudo tener una tienda, como le llamamos aquí en México, una miscelánea, el Edén, y también compró un rancho, que justo se llamaba el rancho de los japoneses, ¿no? Él, pues fue un pilar de la sociedad, posteriormente fue, y actualmente hay un busto de él como hombre ilustre de la ciudad de Tijuana, lo cual era para mí una revelación, y que curiosamente él fue demandado por un vecino, una persona llamada Manuel Hernández, acusándolo de que se había robado unos sacos de yute, ¿no? De un textil muy usado en esa época para pues los sacos que podían ser llenados por diferentes bienes o productos. Pues esto, hay toda una red de complicidad. Aquí vemos la variable de la envidia, ¿verdad? Que este es un elemento que está presente. No quiero ser muy largo en la narrativa, pero la situación es que, bueno, lo acusan las instancias locales, ¿verdad? Lo condenan y él pues recurre al recurso de amparo y a la apelación a las instancias más altas, y ahí es cuando llega al Tribunal Superior de Justicia. Y aquí hago un paréntesis. O sea, la investigación que hemos hecho está centrada en el máximo órgano judicial de México, donde llegan los casos de apelación. Habría que hacer una investigación más puntual en los tribunales locales, donde seguramente vamos a encontrar muchos expedientes, ¿no? Sobre todo en los lugares donde se concentró la mayor parte de los migrantes japoneses. Estoy pensando, en efecto, en Mexicali, estoy pensando en Sinaloa, estoy pensando en otras partes de la República, en el centro, Ciudad de México. Tendríamos que ir a los tribunales locales donde están los expedientes. Pero bueno, cierro el paréntesis y el chiste es que se da cuenta de que esto es una farsa, que es una acusación falsa, que él no es culpable y que pues es liberado, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia lo libera de cualquier cargo, precisamente por la anomalía de la acusación y porque no se sostiene, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un caso interesante. El vecino me acusa a mí de una circunstancia falsa y tengo que enfrentar la situación legal en las instancias correspondientes. El segundo caso también es muy interesante. El segundo caso es de Isaac Nagaya Tanaka, que era un boticario, un farmacéutico muy estimado y muy querido en la ciudad de Huixtla, Chiapas, en el sur. Él había llegado a México en 1905, justo, y que pues él se había radicado en esta parte de México y había tenido mucho éxito y era una persona muy estimada en esta ciudad, como ya lo comenté. Él es acusado por tentativa de homicidio imprudencial porque él aplica una vacuna, una inyección a una persona y se muere, ¿no? O sea, ahora sí que eran los riesgos
del médico o de los riesgos del boticario, que sabemos que el boticario en esa época pues era realmente un médico, ¿no? O sea, te recetaba, te curaba, en fin, hacía una serie de cosas. Pues la esposa lo demanda, se da cuenta y bueno, las instancias locales lo reprendan la acusación y lo acusan de homicidio imprudencial, y él pues se ampara y va a las instancias mayores, y bueno, pues se da cuenta que después las anomalías del juicio, y sobre todo que él que el paciente, ¿verdad? Ya estaba enfermo, tenía septicemia, cuando ya se le aplica la vacuna, o sea que, vamos, su muerte inminente y es exonerado de cualquier culpa. Entonces, aquí vemos otra variable, ¿no? Los riesgos del oficio, ¿no? En este caso, eh, fundada igualmente en una acusación falsa. El otro caso es completamente distinto al que nos encontramos. Fíjense que es el caso de Francisco Nishikawa Nakamura. Esta persona le toca vivir una situación muy compleja porque justo se da su caso en el marco del proceso de concentración de la comunidad japonesa en México después del rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Japón y la declaración del estado de guerra posteriormente de México a las potencias del eje. Esta narrativa, bueno, ha sido documentada en la famosa historia de las relaciones, vamos, entre México y Japón, y en otros espacios más. Es decir, en la historia de la concentración y cómo los migrantes tuvieron que venir a la Ciudad de México o concentrarse en Guadalajara, temporalmente estuvieron en el Batam y después fueron a la ex hacienda de Temisco en el estado de Morelos. Bueno, esta historia ya es muy conocida. Sin embargo, aquí vemos el drama particular de esta persona que él, en una de estas reuniones que se hacían entre la comunidad japonesa para ver cuál iba a ser la acción que se debería de tomar en términos de esta solicitud de concentración y qué papel podían jugar, hacían una serie de reuniones y en una de ellas se presenta este personaje en donde pues tiene una discusión verbal con Francisco Ozaki, que Francisco Ozaki era como que la oveja negra de la comunidad, ¿no? Era alcohólico, peleonero, le gustaba reñir con todo el mundo, y en esa discusión, ¿no? que hay en esta reunión, pues prácticamente se hacen de palabras y digamos, lo amenaza de muerte, ¿no? Entonces, esto es un elemento muy interesante que va a estar ahí como antecedente precisamente de la situación legal que después va a tener el señor Nishikawa. También, igual para hacerlo más corto, no alargar la narrativa, en la casa de un amigo común se encuentran estos dos personajes, Nishikawa y Ozaki. Ozaki, como era costumbre en estado de ebriedad, lo enfrenta, empiezan a pelear y Nishikawa, en defensa propia, mata a Ozaki. Es aprehendido inmediatamente por las autoridades y pues ahí el expediente justamente será en sentido inverso. Primero se le declara culpable porque había testigos que testificaban que había sido en defensa propia, y después pues el Ministerio Público genera otra interpretación y finalmente, bueno, ante la acusación de homicidio en segundo grado, él recurre precisamente a las instancias mayores en un recurso de amparo y apelación posteriormente, y pues es absuelto, ¿no? Se da la evidencia de los testigos, uno de ellos, Manuel Matsumoto, declara que era el dueño de la casa, que era el amigo común de estas dos personas,
declara que pues había sido claramente en defensa propia. En fin, este cierre, digamos, es como el drama, el proceso de inestabilidad que el proceso de concentración generó entre algunos miembros de la comunidad y que, bueno, pues, como en todo siempre hay un, como decimos aquí en México, siempre hay un frijol en el arroz, ¿no? Finalmente, está otro caso, también que también ha sido recuperado en historias de las relaciones de México-japonesas, que es la traducción de la obra Nichiboku Koryoshi, que se publicó justamente en el centenario de la migración japonesa en México, en 1988, si no mal recuerdo, y que aquí narra el asesinato del secretario general de la Asociación Japonesa con sede en Mexicali, Baja California. Igual voy a ser muy breve. Aquí hay una serie de personajes. Esto más bien suena como una trama de película, ¿verdad? Porque este personaje, Saburo Machiko, él era el secretario general, él es pues el difunto, diríamos, y Shinichi Morishita es el acusado del autor intelectual, diríamos, de la muerte del mismo. Este Morishita era hermano del secretario general, más bien del presidente de la Asociación Japonesa, y que, bueno, pues ahí había una red muy interesante, muy profunda, de cómo, ligado incluso a la mafia japonesa, que es un tema que no se ha tocado en absoluto en la historia de la relación, es decir, el papel de las mafias, ¿no? Se ha hablado mucho de la mafia china, de los grupos y de las sectas, pero de la mafia japonesa eso no se ha escrito, o se ha escrito muy poco, y nada creo que en México. El chiste es que las asociaciones servían como una suerte de aval para atraer a personas en el sistema de Yobi-Yose, es decir, las personas invitadas de Japón para que vinieran a México, que era una forma de migración muy particular que logró permanecer en México, digamos, después incluso de los procesos de restricción a la migración asiática, y que este mecanismo pues derivó en dos formas, ¿no? Las famosas novias por carta, que ese es un tema que ha sido ya trabajado y muy interesante. Y también, bueno, pues las familias o integrantes de familias o amigos que eran invitados para que pudieran elaborar en los diferentes negocios que la comunidad japonesa. Pero el de novias por carta tenía un lado oscuro, justo, y va relacionado precisamente a esta historia. Resulta ser que las asociaciones tenían como una suerte de vínculo con el consulado para, pues, dar fe, ¿no? Que esto fuera así. Se descubre que se utiliza este sistema de Yobi-Yose y sobre todo de novias por carta para hacer un negocio paralelo de tratante de blancas. Es decir, obligaban a un miembro de la comunidad para pedir supuestamente a su esposa, lo cual era solamente un medio para internar a esta persona. Cuando llegaban a México se divorciaban y después la mafia pues la usaba en su red de tratantes de blancas, ¿no? Entonces eso es un tema para mí nuevo, digamos, no estaba en el radar de lo que cotidianamente escuchamos. El chiste es que él se niega, el señor Machiko, a endosar esta situación y acusa que va a denunciarlos al consulado. Pues esto generó que, bueno, pues mandaran a un matón de Los Ángeles, ¿no? Había digamos, un club, ¿cómo se llamaba? Club, por aquí lo tengo el dato. Bueno,
había una organización de mafiosos y mandan a alguien, lo matan, incendian la asociación y el chiste es que, bueno, pues descubren su cadáver y después ya se hace todo un proceso de enjuiciar a los dos, tanto a Shinichi Morishita como el autor material. El autor material sospechosamente es muerto en la cárcel en México mientras estaba en custodia, ¿no? Así, se llamaba, aquí ya tengo el dato, apellidaba Ikuta, y era un gángster ligado a Tokyo Club de Los Ángeles, ¿no? Misteriosamente es muerto, entonces el expediente camina, digamos, desde la perspectiva jurídica, camina ya inculpando al señor Morishita. Pero en todo este proceso, y es una historia común creo que aquí en México, hay un mal armado del expediente, ¿no? Entonces hay una falta al debido proceso, que es una figura que hay una serie de anomalías, y esto, pues la Corte dice, bueno, pues no sabemos si es culpable o no, porque realmente el proceso está muy mal armado, esto no procede, y ahí se queda el expediente judicial. En otras fuentes, precisamente en el Nichiboku Koryoshi, recuperan esta historia que es atribuida al señor Ojino, y él, escribe que pues fue condenado a que estuviera en la cárcel y posteriormente estuvo un par de años hasta que fue indultado en 1930. ¿No? Entonces, bueno, aquí vemos también The Dark Side, ¿no? La otra parte de lo que eran los contactos y la narrativa de vida de estos migrantes. Y ya para concluir, digamos, para tener la oportunidad de ya dialogar con ustedes, pues hay todavía una historia inédita precisamente que engarza ya no a las comunidades japonesas, pero sí, digamos, a mí me interesó mucho este caso, porque supuestamente es un migrante coreano. Igual, en la recuperación de los archivos y también en particular de los periódicos de la época, me encontré que hubo un coreano que fue condenado a casi 20 años de cárcel aquí en la Ciudad de México en 1931 y fue recluido en el penal de Lecumberri, como ya les había hecho mención, que también se le conoce como el Palacio Negro, y que hoy día es sede justo del Archivo General de la Nación, ¿no? Era muy interesante eso. Este personaje es interesante por varias razones, porque él se declara haber nacido en Corea, en el expediente así está sentado, también voy a comentar también en un reportaje periodístico que le dan, que le hacen a él sobre su vida, pero lo que no nos cuadra mucho es su nombre. Se llama, bueno, Telésforo, porque bueno, tenían que adoptar un nombre castellano, pero se llama Chu Jim. Entonces, haciendo todas las inferencias sobre las inflexiones que podrían tener su nombre en coreano, como que no nos cuadra, ya consulté con el profesor Alfredo Romero sobre esto, y hay una serie de dudas, salvo que, estuvimos investigando, sí hubo una comunidad china en Corea, habitante antes de la anexión de Japón de la península coreana, pero bueno, esto todavía está un poco incierto sobre su origen y su lugar en realidad de nacimiento. Pero bueno, el chiste es que él trabaja en México en ferrocarriles nacionales y pues él era una persona seria, taciturna, no se metía con nadie, pero era objeto de burlas por parte de sus compañeros. Inclusive él había perdido un brazo en algún momento de su vida y bueno, pues él en un momento de ira y de irritación
responde a las ofensas por parte de sus compañeros y empieza a pelear con uno de ellos en particular y lo mata. Pues es aprendido, ¿no? Es remitido a la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que ve su caso, y bueno, pues lo inculpan, ¿no? Y lo remiten precisamente a la cárcel que ya ahí se menciona. Igual su historia es muy larga, no tendría sentido explicárselas, pero pues es una historia muy triste en muchos sentidos, ¿no? Eh, Él, en un momento de su vida, tiene que igual que defenderse en la cárcel porque otro reo le quiso quitar sus pertenencias y él hiere a la otra persona y después, bueno, pues se suman los años de sentencia. Después es remitido a las Islas Marías, que era un lugar de confinamiento de presos, que ya hasta muy poco tiempo atrás había estado todavía activo. Y él pues regresa a este lugar, a Lecumberri, donde un reportero, porque trabajaba en la comandancia del penal, un reportero lo ve y hace una historia sobre él, ¿no? Que sale en el periódico mexicano Novedades en 1940. Entonces, justo él, pues, narra, pues, historia un tanto de añoranzas, de la tierra donde lo vio nacer. Él señala que, pues, su vida ha sido muy azarosa y que, pues, él metió unos documentos para el indulto, justo en el periodo que fue indultado la persona anterior que narramos, Morishita, y que pues él esperaba un indulto por parte del presidente de las autoridades. Es como una historia que le falta el capítulo final, ¿no? El expediente estaba armado en función de los diferentes documentos que se anexaban, pero justo el documento final no existe. Entonces, no sabemos si fue indultado, no sabemos si se mantuvo en prisión, o no sabemos incluso si falleció, porque ya era una persona de edad avanzada. Entonces, esos son de los casos que seguramente ustedes, colegas como investigadores, nos pone como al filo de la silla, porque pues no podemos cerrar, no tenemos una conclusión definida en función de las evidencias y de la revisión de los archivos. En conclusión, yo quisiera solamente comentar lo siguiente. Lo que hemos hecho, que tiene una serie también de retos de carácter metodológico, ¿verdad? Hemos hecho que los expedientes hablen, ¿no? Y a través de la narrativa de los expedientes reconstruimos la historia de las personas, que también puede ser muy sesgado, ¿no? Que no necesariamente todo lo que contengan los expedientes pueden ser completamente certeros o pueden haber elementos que faltan. A diferencia de las microhistorias de vida que se dan en la narrativa, con entrevistas de los personajes o sus descendientes, que también pueden tener una serie de problemas de carácter metodológico, ¿no? La recuperación de historias de vida, pues siempre nos enfrentamos pues con la imagen que el descendiente tuvo de la familia, ¿no? Y si esta imagen, bueno, pues empata perfectamente, que bueno, pero si hay otras historias detrás, entonces ahí hay un problema, yo diría el dilema ético del investigador, ¿no? Es decir, ¿de qué manera recupero esta historia y de qué manera, pues, trato de matizar en función del lugar de donde me está llegando la información? Entonces, o sea, nosotros hemos hecho esto, creo yo que es un trabajo que hay mucho por decir, ¿no? Y sobre todo, más allá de los retos que implica la misma investigación, insisto, es un esfuerzo para tratar de humanizar al migrante. Es decir, un migrante como cualquiera de nosotros, ya lo he repetido, que podemos salir a la calle y podemos enfrentar una situación inesperada, ¿verdad? Y esto nos puede generar, ubicarnos en espacios que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado.
Y ese era el día con día de ellos, ¿no? ¿No? Sumado precisamente a unas circunstancias complejas y difíciles. Eh, Esta recuperación se da particularmente en el periodo entre guerras. Había que hacer también una labor muy puntual posteriormente, pero a lo que voy es esta ruta, revisando los archivos judiciales, creo que dan elementos fascinantes de análisis y oportunidades para tener una perspectiva mucho más de 360 grados, digamos, de lo que es la presencia de los migrantes asiáticos, particularmente japoneses, no solamente en México, sino en América Latina. Pues yo lo dejaría ahí y les agradezco mucho su atención y su interés por escuchar esta charla. Bueno, ha sido súper interesante. Yo he aprendido mucho durante estos minutos sobre todos estos casos, unos trágicos, otros más allá de lo trágico, absolutamente terribles, pero que nos muestran un panorama que no es para nada sencillo, sino que es muy complejo de lo que es el estatus o la situación del migrante en momentos por demás claves, ¿no? En la historia tanto de nuestro país como por supuesto de Japón. Entonces, yo pensaría, más allá de dirigir yo las preguntas, que más bien fuéramos tomando un orden, todos los interesados, en dirigirnos directamente al doctor Uscanga, y así ordenadamente fuéramos pidiendo el uso de la voz, ¿verdad? A lo mejor a través del chat, quién va primero, quién va después, tomando turno y tener la oportunidad pues de externarle o dirigirle algún comentario. Bueno, si me permitís, ¿puedo pedir el primer turno? No, adelante, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, la verdad, fascinante, muchísimas gracias, súper interesante. Uno se queda, vos te esforzabas mucho por no hacer largas las historias, y la verdad es que uno, escuchando las historias, se queda deseando más detalles, ¿no? Verdaderamente impresionante el trabajo, y ojalá que, no sé si lo han hecho ya, tal vez ya está publicado, y si no, ojalá que se pueda hacer. Me parece que una de las bondades también es esto de contar con un público, digamos, multinacional. No están en este momento, pero hubo, hasta el final de la charla tuvimos a dos colegas, a dos colegas venezolanos, cosa que me da mucha alegría. Yo quería, Carlos, para no demorar cualquier otra consulta, preguntarte si tienen la inquietud, porque vos mencionabas que esto llegaba a los diarios, ¿verdad? Como es lógico, cuando hay casi siempre una muerte, llega la noticia del homicidio al diario. Si tienen planeado, más allá de que por lo que vos decís, tienen o podría surgir el interés de avanzar al estudio de otros tribunales, etcétera, porque estos son los que han llegado al Tribunal Superior de Justicia, si hay la idea de hacer un seguimiento sobre la repercusión en los diarios de esto, ¿verdad? Con esto que también creo que, si no me equivoco, en algún momento mencionaste, empezar a dar como, ir bordando el contexto, ¿no? De toda esta situación. Sí, sí, Lía, pues sí, ese es un reto bien interesante, y en efecto que la forma en que pues hemos podido nutrido, digamos, para el seguimiento de algunos casos, y en efecto el análisis del contexto específico donde se daba el caso, es la revisión hemerográfica. En México se avanzó aquí la propuesta de la hemeroteca digital. Sin embargo, no toda está disponible. ¿Por qué digital? Bueno, porque permite pues búsquedas de manera más precisas, aunque pues siempre con todos los asegúnes, ¿no? Ya habíamos comentado que los apellidos japoneses los escriben como los escuchaban, Claro. y no necesariamente en las búsquedas, en las bases de datos digitales, pues arrojan, ¿no? Entonces hay que hacer pues un trabajo manual prácticamente de leer
página por página del periódico y encontrar en algunos casos una nota muy pequeña, o en algunos casos sí había algunos periódicos que sí daban un seguimiento mucho más puntual. Y eso me lo encontré en el primer caso en particular, ¿no? Porque sí, en el caso de Pablo Imay sí me lo encontré porque era novedad. Justo, ya no lo mencioné, justo se da en la visita de un intelectual japonés, y de hecho que era el que yo estaba rastreando. De Tokio manda al profesor Shigeo Suehiro, profesor de la Universidad de Kioto, experto en Derecho y en Ciencia Política, lo manda a México a entrevistarse con el dictador Victoriano Huerta, y justamente yo estaba rastreando esa noticia cuando en el extremo veo japonés condenado. Y dije, a ver, ¿cómo está eso? O sea, ahí como que de alguna manera fue un accidente, como estos accidentes de la investigación que siempre tenemos nosotros, pero sí es fundamental, ¿no? Y fíjate que también hay que reconocer, he tenido un grupo de estudiantes, de asistentes, de becarios, que han sido sensacionales, se han puesto la camiseta, como decimos aquí, y seguramente dicen allá también, y han logrado también indagaciones que yo, pues, en mi vida me hubiera imaginado. ¿Sí? Eso también es muy importante, la labor de la gente que estamos formando, y el interés, digamos, creo que es un legado importante para ellos, porque lo estamos invitando a incursionar en hábitos que, pues fuera de lo común, o fuera del mainstream, diríamos, de los temas, que están viendo temas paralelos. Esto es algo muy, pues muy bonito, digamos, en la labor docente y investigación. ¿Ustedes ya publicaron algo de esto o todavía están...? No, ya está si ustedes googlean Discovery Nikkei, Ajá. es una página, fíjense que perteneciente al Museo Nacional Japonés Americano, que está en Los Ángeles. Ajá. Y fíjense que yo inicialmente había tenido una serie de reticencias. Yo les agradezco mucho a ellos, porque son temas, pues, no muy... si ustedes ven esa página de Discovery Nikkei, pues van a ver, pues, las historias de éxito, las historias de vida de los descendientes, en fin, ¿no? Pero esto daba un contrapunto. Entonces, yo inicialmente me sentí un poco con dudas si realmente me interesaría poner este tipo de cosas. Yo lo argumenté siempre que es parte de la vida, y que era parte también de no solamente ver las cosas bonitas, sino también, pues, esas circunstancias. Pero sí, lo publicaron afortunadamente, y ahí está, lo pueden consultar ya la narrativa en extenso en Discovery Nikkei. Ahí vemos. Solo quería hacer un comentario. Cuando escribí mi libro sobre las relaciones Venezuela-Japón, en esa documentación desclasificada de nuestra Cancillería, también conseguí muchos expedientes interesantes que dan cuenta de alguna manera de la vida de los japoneses que vinieron al país, y también de algunos venezolanos, muy poquitos, que fueron a Japón. En resumidas cuentas, el primer japonés, o el que se considera que es el primer japonés que vino a Venezuela, yo me conseguí un expediente en nuestra Cancillería que, palabras más o palabras menos, casi que dice que un documento desclasificado, y además de alta seguridad del Estado, prácticamente decía que era un espía del gobierno japonés. Esto ocurre gracias a que el mencionado japonés se casa con una venezolana, y por motivos de la guerra se la lleva a Japón. Y en Japón esta venezolana comienza a descubrir un comportamiento muy extraño del ciudadano japonés en cuestión, y cuando se regresa a Venezuela, ella le informa al ministro de Relaciones Interiores de nuestro país en una entrevista de que este ciudadano estaba en Venezuela cumpliendo funciones que no tenían nada que ver con comercio ni con otra naturaleza, sino con funciones de espionaje. Tan es así que aparece incluso un pequeño mapita de Venezuela
con unas X en lo que hoy o actualmente es la faja petrolífera del Orinoco, que es para nosotros una reserva petrolera muy importante. Entonces, bueno, quería hacer este comentario. Hay mucho más que decir de ese expediente, que es bien interesante y que podría compartirlo con ustedes, porque si bien no sabemos si eso realmente es cierto, habría mucho por indagar y poder investigar sobre este tipo de realidades que ocurrieron en los años 30 en el caso de Venezuela y en cualquiera de nuestros países. No sé si me escucharon. Sí, Perfectamente. Sí, Muy fuerte bien. y claro. Pues Norbert, muchas gracias por tu comentario y por tu... sí, yo creo que es un tema fascinante, ¿no? El tema que pones en la mesa sobre los espías, eso da mucho que hablar, hay mucho, bueno, hay poco material, lamentablemente. Muchos de ellos están, obviamente, en Estados Unidos. Sergio Hernández Galindo ha estado rastreando esa beta. Pero sí, obviamente, pues Japón actuaba en una óptica estratégica, ¿no? Y dentro de América Latina era un tablero de ajedrez geopolítico frente a Estados Unidos. Y es claro que Japón, pues, desplegaba, ¿no?, todos los recursos necesarios, ¿no?, para, pues, sacar mayores ventajas. Y esto, obviamente, se agudiza todo este proceso después de más bien antes. Si ustedes revisan los periódicos, la guerra del Pacífico, ¿no? El enfrentamiento entre Japón digamos, y Estados Unidos, se decía que iba a suceder desde los inicios de los años 30. O sea, ya la prensa estaba completamente abocada, digamos, a ese conflicto que ya en 41 pudimos ver en la historia que fue realidad. Pero bueno, muy interesante. Y pues no sé cómo podríamos conseguir tu libro. ¿Lo tienes Mi libro, sí, mi libro está gratis en la red. Se llama Historia de las Relaciones Diplomáticas Venezuela-Japón. Historia de las Relaciones Diplomáticas Venezuela-Japón, 1938-2008. Pero al mismo tiempo hay un trabajo más corto que se llama La inmigración japonesa en Venezuela, que también lo pueden conseguir en la red, que sería del periodo 1928 al 2008. En un momento les voy a poner el link para que lo puedan descargar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Otra cosa, con el tema de los espías, hace poco en el Congreso de Chile se presentó un trabajo derivado de una tesis doctoral que inclusive abrevó, entre otros archivos, en el archivo del FBI, un colega que está por sacar un libro con eso. En Chile también hubo, no recuerdo el nombre de los campos donde se congregó la población de origen japonés, también en Chile, que es un fenómeno que viene siguiendo Sergio. Y Cecilia Naja en Argentina está también con el caso de un japonés que estuvo en Argentina. Bueno, no sé si se verifica o no, pero él comenta que cuando pasan por Estados Unidos, creo que de vuelta a Japón, es detenido, acusado de tareas de espionaje. Así que en realidad esto que planteaba Norbert está en línea con varios colegas, cosa que me alegra mucho porque a lo mejor tal vez con todas estas cuestiones que exceden, como bien decía Carlos, la visión amable solamente de la migración, podrían avanzar a una publicación conjunta, ¿no? ¿Por qué no? Yo lo dejo ahí como idea, ya ustedes transitarán todos esos muchos caminos.